En plena fiesta familiar descubrí que mi marido engañaba a toda la familia. Y tenía una doble vida. La música envolvía el salón como un perfume antiguo. Copas de vino tilintaban en brindis sin fin, mientras Lucía paseaba entre los invitados con esa sonrisa que uno solo aprende con los años, elegante, dosificada y aparentemente feliz. Pero bastó un segundo, un par de ojos cruzando la sala, una mirada demasiado larga, demasiado íntima, para que todo cambiara. Julián, su marido desde hace 13 años, no apartaba la vista de una mujer que Lucía no conocía. Era joven, muy joven. Y en su mirada, no había formalidad ni distancia, había fuego. El tipo de fuego que quema en silencio, que traiciona sin necesidad de palabras. Lucía no gritó, no rompió copas, no huyó del lugar. Se quedó ahí, inmóvil por fuera pero en erupción por dentro. Había algo emocionante en ese momento de ruptura interna, como si al romperse el cristal de su confianza, también se rompiera algo más antiguo y oculto, la necesidad de fingir. Así que esto es la traición, pensó, mientras brindaba con un primo lejano y besaba a su suegra en la mejilla. Era irónico. Justo en la fiesta que celebraba 50 años de amor verdadero, ella descubría que el suyo se desmoronaba como un castillo de naipes. Pero no era momento para llorar. Era momento de observar. Más tarde, entre risas fingidas y discursos empalagosos, Julián se acercó a ella para mudar de saco. «Puedes guardarlo tú, amor», dijo con esa ternura mecánica que Lucía conocía de memoria. Fue entonces cuando notó algo extraño en el tacto del bolsillo interior. Una alianza. Otra. No la suya. Diferente. Más pequeña. Más nueva. ¿A quién le pertenece? ¿Desde cuándo? No dijo una sola palabra. Sonrió. Tomó el saco, metió la alianza en su cartera, y caminó hacia el baño con paso tranquilo. A nadie le pareció extraño. A nadie le importó. A solas frente al espejo, Lucía no lloró. No se tambaleó. Se miró con una firmeza que ni ella sabía que tenía. Ese momento, el del descubrimiento, no fue su ruina, fue su origen. Ahí comenzó su versión más poderosa, más libre. Porque hay revelaciones que, aunque duelan, son superadoras. Le permiten a una mujer entender que no está hecha para mendigar amor. Está hecha para brillar sola si es necesario. «Vamos a ver hasta dónde llega tu actuación, Julián», murmuró frente al espejo, antes de retocar su labial. Un rojo escarlata. Perfecto para enterrar ilusiones. Regresó al salón como si nada. El mismo paso, la misma sonrisa. Pero ahora, sus ojos no buscaban rostros amigables, sino verdades escondidas. Y claro, la joven seguía allí. Vestido esmeralda, labios con brillo, risas fáciles. Lucía se acercó con calma, les ofreció una copa a ambos y dijo: «Disfruten la noche, está llena de sorpresas». Julián empalideció apenas un segundo. Suficiente para confirmarlo todo. Lo conocía demasiado bien. Ella sabía leer sus gestos como si fueran partituras. Durante toda la noche, Lucía se convirtió en espectadora de su propio matrimonio. Observaba los detalles, cómo él miraba el reloj cada 10 minutos, cómo ignoraba ciertas preguntas, cómo evitaba que su madre se acercara demasiado a la chica del vestido esmeralda. Había un misterio ahí. Algo más que una simple aventura. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba allí, rodeada de todos, como si perteneciera? Lucía decidió no precipitarse. Sabía que para desmontar una mentira, primero debía entender su estructura completa. Desde ese instante, comenzó a tomar notas mentales. Pequeños detalles, una risa forzada aquí, un silencio incómodo allá. Era como si todo el mundo estuviera metido en una coreografía que ella nunca había ensayado. Y sin embargo, bailaba. Cada paso de Lucía desde ese momento tenía propósito. Ya no se trataba de un corazón roto. Se trataba de reconstruirse desde las ruinas, con dignidad, con inteligencia, con la fuerza de quien ha decidido no ser víctima. Porque, aunque la herida ardiera, lo que nacía en su interior era más fuerte, una versión de sí misma que jamás volvería a permitir una traición. Y así, entre luces cálidas y brindis falsos, Lucía se despidió de la Lucía ingenua que alguna vez creyó en cuentos eternos. La noche apenas comenzaba. Nadie, ni siquiera Julián, sospechaba que esa mujer elegante que se despedía de todos con un beso en la mejilla ya no era la misma. Ahora era otra. Y estaba lista para descubrir toda la verdad.
Hay quienes, al descubrir una infidelidad, estallan en furia. Rompen platos, gritan, hacen maletas. Lucía no era de esas. Ella eligió el silencio, ese silencio afilado que no perdona ni olvida. Guardó la alianza ajena como si fuera una reliquia maldita y, desde ese día, su vida adquirió un tono nuevo. Más agudo. Más atento. Empezó a mirar a Julián como si fuera un extraño al que había que descifrar. No lo confrontó. No lo cuestionó. Solo lo observó, como quien estudia a un enemigo sin que se dé cuenta. A veces, el poder está en el control de las palabras. Lo primero fue trazar un mapa de sus rutinas. Las salidas al gimnasio, los viajes de negocios, las llamadas que tomaba no muy lejos pero sí de espaldas. Lucía comenzó a anotar todo. Al principio parecía absurdo. ¿De qué servía anotar a qué hora se duchaba? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. ¿Qué importaba cuántas veces cambiaba de camisa antes de salir? Pero era su forma de entender el nuevo idioma de la traición. Ese lenguaje silencioso que los infieles perfeccionan con años de práctica. Ella necesitaba volver a aprender a leerlo. Los almuerzos se volvieron campos minados de sutilezas. Julián se mostraba como siempre, quizás más cariñoso de lo normal. Demasiado. El tipo de afecto exagerado que huele a culpa. ¿Te pasa algo?, preguntaba él de vez en cuando. Y Lucía, con esa sonrisa que usaba para desarmar, respondía, no, nada, solo estoy cansada. Nunca era mentira. Cansada, sí. Pero no físicamente. Cansada de fingir que no veía lo evidente. Cansada de sostener el teatro. Cansada de no poder gritar, sé lo que hiciste. El tiempo, para Lucía, se volvió herramienta. Ya no lo vivía, lo medía. Cada gesto de Julián era un dato. Cada excusa, una pieza de rompecabezas. Y, a pesar del dolor que llevaba dentro, había algo superador en esa estrategia. Porque dejarse llevar por la rabia la habría destruido, pero usar la inteligencia la estaba reconstruyendo. No se trataba solo de él. Era ella quien se estaba conociendo a sí misma en esa nueva piel. Y vaya que le gustaba esa versión suya que no se quebraba. Una madrugada cualquiera, mientras Julián dormía profundamente, Lucía se levantó sin hacer ruido. Tomó su celular, sabiendo que tenía pocos minutos antes de que él notara algo. Lo desbloqueó con el reconocimiento facial, una de esas pequeñas ironías modernas, y empezó a revisar. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. Las conversaciones estaban vacías, las llamadas recientes borradas. Como si alguien hubiese limpiado el crimen antes de huir. Hasta que llegó a un contacto, tío Luis. Nadie en la familia se llamaba así. El corazón le dio un vuelco. No por celos, sino por intuición. Abrió el chat y vio apenas un par de mensajes sueltos, te extraño, vendrás esta semana, y algo que la descolocó, un emoji de osito. Infantil. Inocente. Inquietante. ¿Quién firma así con un hombre casado? Cerró el celular y lo devolvió con sumo cuidado. Sabía que a partir de ese momento, no podía confiar en nadie. Ni siquiera en su memoria. Debía escribir todo. Archivar todo. Ser más meticulosa que nunca. La mañana siguiente, mientras Julián preparaba café tarareando una canción antigua, Lucía lo miraba con una mezcla de ternura y rabia. ¿Cómo alguien podía ser tan convincente? ¿Cómo había logrado llevar una doble vida sin que nadie, ni su madre, ni su hermano, ni ella, sospecharan? Quizá ahí estaba el talento más oscuro de Julián, no en amar a dos mujeres, sino en lograr que ambas se sintieran únicas. Lo verdaderamente emocionante de esa etapa era que Lucía ya no quería respuestas. Quería pruebas. Y las iba a conseguir. Porque ahora no solo estaba motivada por la curiosidad. Había algo más fuerte, la necesidad de justicia. La necesidad de mirarse al espejo y no sentirse una tonta. Quería armar el rompecabezas completo antes de mover cualquier ficha. Así que se calzó sus mejores tacones, arregló su cabello con elegancia y caminó hacia el centro comercial con la intención de comprarse una libreta nueva. No para escribir pensamientos, sino verdades. Y vaya que tenía muchas por descubrir.
Lucía sostenía el celular entre sus manos como si se tratara de un objeto maldito. Tío Luis, decía el contacto. Un nombre común, inofensivo. Pero en esa pantalla brillaba como una advertencia. Ella no sabía exactamente qué buscaba, pero algo en su intuición le gritaba que ese número tenía respuestas. Respiró hondo, se aseguró de estar sola, y marcó. Un par de tonos. Luego, una voz infantil. Hola. Mamá no está, papá salió con ella. Lucía se quedó en silencio, congelada. Nadie había dicho su nombre. Nadie le preguntó quién era. Esa naturalidad le cortó el aliento. Papá, repitió ella, con voz casi temblorosa. Sí, ¿quién habla? La niña parecía de unos 6 o 7 años, por la voz. Lucía colgó sin responder. Tenía el corazón latiendo en la garganta. ¿Una hija? ¿Una familia? ¿Desde cuándo? Se sentó lentamente, como si todo a su alrededor se hubiera vuelto de papel. Aquello ya no era una aventura pasajera ni una crisis matrimonial. Era una vida paralela. La traición había adquirido una nueva dimensión. Y, aún así, no derramó una sola lágrima. Porque cuando la verdad duele tanto, el cuerpo se queda en shock antes de poder llorar. Lo primero que hizo fue anotar el número completo. Investigó el DDD y confirmó lo que tenía, Guadalajara. Nunca habían tenido parientes allí. Julián siempre decía que esa ciudad le traía malos recuerdos. Ahora entendía por qué. Empezó a repasar cada viaje que él había hecho en los últimos 3 años. ¿Cuántas veces había dicho reunión con inversores? ¿Cuántas veces le había besado la frente antes de partir? ¿Cuántas veces ella misma le había deseado suerte? La sensación era surrealista. Como mirar una película de su propia vida, sabiendo que había sido manipulada desde el primer acto. La noche llegó sin aviso, como suelen llegar los días en los que una mujer se da cuenta de que ha estado viviendo con un desconocido. Julián llegó tarde, como siempre. Beso en la mejilla. ¿Cenaste?, preguntó Lucía, sin dejar de mirarlo a los ojos. No mucho, en el avión me dieron algo raro. Ella asintió, pero en su mente, lo que vio fue la imagen de una niña al otro lado del teléfono. La voz que decía papá. Y él, tan cómodo, tan convincente. Era emocionante observar cómo un ser humano puede construir una mentira tan perfecta. A la mañana siguiente, sin decirle nada a nadie, Lucía empezó a armar un plan. No sabía exactamente qué iba a encontrar en Guadalajara, pero algo dentro de ella no la dejaba tranquila. No podía seguir esperando respuestas en la comodidad de su sala. Necesitaba ver con sus propios ojos. Reservó un vuelo bajo un nombre diferente, con tarjeta secundaria. Fue la primera vez que mentía de esa forma. Pero irónicamente, esa mentira era su primer paso hacia la libertad. Porque a veces, para romper un ciclo de traición, hay que aprender a moverse en silencio. Antes de partir, se acercó al armario de Julián. Observó su ropa, sus perfumes, sus trajes perfectamente alineados. Nada parecía fuera de lugar. Pero ahora, todo le parecía falso. Como una escenografía bien montada. Tomó una de sus camisas favoritas, esa azul que él usaba para eventos importantes, y la guardó en su maleta. No sabía por qué. Quizá como recordatorio. O tal vez como ancla emocional. Porque hasta en los momentos más superadores, hay una parte del corazón que sigue necesitando pruebas de que todo fue real alguna vez. Al cerrar la puerta de su casa, Lucía sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, adrenalina. La clase de impulso que solo sienten quienes están a punto de enfrentarse a una verdad tan grande que cambiará sus vidas para siempre. No tenía certezas, solo presentimientos. Pero en su interior, algo ya había cambiado. Ella ya no era la misma. Y mientras el taxi la llevaba al aeropuerto, miró por la ventana y susurró, no sé qué voy a encontrar, pero ya no tengo miedo de mirar. El aire de Guadalajara olía diferente. No era solo el clima, era el peso de lo desconocido, la tensión de saber que en algún lugar de esa ciudad vivía otra versión de su esposo. Lucía bajó del taxi con las manos frías y la mirada firme. Había conseguido la dirección gracias a una búsqueda meticulosa del número de teléfono. Era un barrio discreto, con árboles altos y casas familiares. Desde la acera, parecía un hogar cualquiera. Pero para Lucía, era un portal hacia una dimensión donde ella no existía. Donde Julián era otra persona. Otro hombre.
Esperó pacientemente, oculta entre sombras, como si fuera una actriz de novela atrapada en un episodio de alto voltaje emocional. Pasaron 20 minutos. Y entonces lo vio. Julián, su Julián, bajando de un coche alquilado, con un ramo de flores en una mano y una sonrisa que no le conocía. El corazón de Lucía se comprimió. Lo había imaginado muchas veces, pero verlo era distinto. Era como ver a un extraño en la piel de alguien amado. La traición, cuando se vuelve imagen, duele en lugares que una no sabía que existían. Desde su escondite, lo siguió con la mirada. La puerta de la casa se abrió, y una mujer joven lo recibió con un beso tierno en los labios. Detrás de ella, un niño pequeño salió corriendo. «Papá». Lucía sintió que el suelo se le movía. No había margen para malentendidos. No era un desliz, no era una aventura. Era una vida. Con horarios, con cariño, con rutina. Se apoyó en la pared para no caer. Pero no lloró. Esa capacidad se le había agotado. Ahora, el dolor se transformaba en claridad. Decidió alejarse unos metros y caminar alrededor de la manzana. Necesitaba procesar. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo era posible que durante tanto tiempo Julián llevara esta doble existencia sin dejar rastro? ¿Cómo podía dormir tranquilo entre dos mundos? Era fascinante y a la vez repulsivo. Emocionante, sí. Pero no en el buen sentido. Emocionante como lo es una pesadilla de la que no puedes despertar. Porque a veces, lo que más duele no es el engaño, sino descubrir cuán fácil es ser reemplazada. Volvió a posicionarse frente a la casa, y esta vez se permitió mirar más allá. El jardín bien cuidado, los dibujos infantiles en la ventana, una bicicleta rosada contra la pared. Todo era tan doméstico. Tan auténtico. No parecía una farsa. Y eso la desconcertaba más. Julián no estaba actuando allí. Lo que había visto en sus ojos no era obligación, era ternura. Era amor. Lucía no lo sabía. Y lo peor era darse cuenta de que tal vez nunca lo sabría. Porque había verdades que ni siquiera la confesión más sincera podía revelar por completo. Al anochecer, se acercó a una reja lateral y miró discretamente por una rendija de la ventana. El niño jugaba en el piso mientras Julián y la mujer, Eva, sabría más tarde, hablaban como un matrimonio feliz. Y ahí, en el fondo de la sala, vio un detalle que la desgarró por dentro, un retrato de familia. Julián, Eva y el niño. Julián con otra alianca en el dedo, idéntica a la que Lucía había encontrado en su bolsillo. Confirmación visual. Dolor sin anestesia. Ella no era su única esposa. Ella no era su único hogar. Se retiró con pasos firmes, aunque su interior estuviera hecho trizas. No necesitaba más pruebas. Lo había visto todo. Sin embargo, no tenía ni idea de lo mucho que aún le faltaba por descubrir. Porque si bien esa imagen era demoledora, no era el final del misterio. Era apenas el inicio. El primer acto de una verdad más profunda. Una que no solo hablaba de engaño, sino de secretos que venían de mucho antes de que ella y Julián se conocieran. Secretos que la familia había enterrado con esmero. Esa noche, en un pequeño hotel cerca del centro, Lucía abrió su libreta nueva. Comenzó a escribir cada detalle con precisión quirúrgica. No como víctima, sino como testigo. Estaba construyendo un archivo, no de dolor, sino de verdad. Porque entender todo aquello era superador, en el sentido más profundo. No era simplemente saber que su esposo tenía otra vida, era saber que ella tenía la opción de no permitir que esa mentira definiera su historia. Y mientras escribía, algo se encendía en su interior. No era rabia. Era fuerza. Lucía nunca se había considerado una actriz, pero ese día interpretó el papel de su vida. Se presentó en el estudio de arquitectura donde trabajaba Eva, con una historia bien ensayada, era una empresaria interesada en renovar una propiedad en las afueras. Vestida con elegancia discreta y un tono de voz seguro, Eva la recibió con amabilidad. Encantada de conocerte, Lucía, dijo, sin saber que hablaba con la esposa legítima de su marido. Lucía apretó la mano con una calma que solo se logra después de cruzar el infierno. Iba en busca de respuestas, no de escándalos. El estudio estaba lleno de luz natural, planos y maquetas. Eva era talentosa, sin duda. Pero lo que más llamaba la atención era su dulzura. Una mujer sencilla, sonriente, cálida. ¿Cómo odiarla? Era imposible. Y, en el fondo,
Lucía sabía que ella tampoco conocía toda la verdad. Mientras tomaban café, Eva hablaba de su familia como si tuviera el tesoro más hermoso del mundo. Julián es un hombre increíble. Tan dedicado, tan presente, dijo sin malicia. Lucía tragó saliva. Era emocionante ver cómo dos mujeres podían estar unidas por el mismo hombre, y ninguna saberlo. Eva mostró fotos del niño, de vacaciones familiares, de cenas navideñas. Todo parecía de revista. El tipo de vida que cualquiera querría tener. A veces pienso que tengo demasiada suerte, confesó entre risas. Lucía sentía, como si no se le estuviera rompiendo el alma. Lo más duro no era escuchar, era ver la sinceridad en los ojos de Eva. No era una mujer que robaba maridos. Era alguien que también estaba viviendo una mentira sin saberlo. Esa revelación fue superadora para Lucía. El enemigo no era Eva, era Julián, con su talento milimétrico para mentir. A medida que la conversación avanzaba, Lucía lanzaba pequeñas preguntas disfrazadas de cortesía. ¿Y conocen a la familia de Julián?, soltó, casi como si no importara. Eva sonrió con una ligera incomodidad. No mucho. Él dice que son muy complicados, muy controladores, y que prefiere mantenerme al margen. Lucía sintió un estremecimiento. Julián había aislado a ambas mujeres con la misma estrategia, la manipulación emocional. Un clásico. Cuando alguien quiere ocultar algo, primero te convence de que es por tu bien, pensó Lucía. Eso no era amor, era cálculo. Una forma sutil de traición. Eva le mostró la casa en la que vivían. En fotos, claro. Una sala acogedora, muchos libros, dibujos del niño por todos lados. Lucía la reconoció de inmediato. Era la misma casa que había espiado desde la calle. Sentía que caminaba dentro de un espejo invertido. En su mundo, todo se estaba derrumbando, en el de Eva, todo brillaba. Pero ambas vivían una ilusión. Lo entendía cada vez más. Lo emocionante, si se le podía llamar así, era que ella tenía ahora el poder de decidir qué hacer con esa información. Y ese poder daba vértigo. Julián siempre me dice que soy su paz, comentó Eva mientras guardaba unos planos. Lucía pensó en todas las veces que él le había dicho exactamente lo mismo. Era una fórmula reciclada. Una línea de guión que repetía con distintas protagonistas. El problema era que funcionaba. ¿Cuántas veces una mujer acepta migajas emocionales creyendo que son gestos de amor? Esa era la trampa. Y ahora lo veía con claridad. Julián no estaba construyendo hogares, estaba coleccionando afectos. Como si fueran trofeos. Su arte no era amar, era sostener mentiras con apariencia de verdad. Al despedirse, Eva la abrazó. Me encantó conocerte, Lucía. Ojalá trabajemos juntas. Lucía correspondió con un apretón ligero. No había odio en su gesto. Solo una tristeza profunda por saber que esa mujer también estaba siendo usada. Pero había una diferencia, Lucía ya lo sabía. Y eso la hacía más fuerte. Más despierta. Porque no se trataba solo de destapar una doble vida, sino de reconstruirse desde esa revelación. Y en ese camino superador, entendía que vengarse no era el objetivo era liberarse. De regreso al hotel, Lucía miró su reflejo en la ventana del taxi. Parecía otra. Una mujer que había visto la verdad cara a cara y aún seguía en pie. Era algo que no se podía fingir. Eva vivía en un mundo perfecto, sí, pero frágil. Y Lucía, en medio de su terremoto interno, empezaba a entender que no necesitaba vivir en una mentira decorada. Podía reconstruir su propia realidad. Y eso, aunque doliera, era el inicio de algo más auténtico. La historia, definitivamente, no había terminado. Doña Teresa siempre fue una mujer de mirada suave y palabras templadas. Con esa sonrisa dulce que usaba para resolver tensiones familiares y disfrazar silencios incómodos. Lucía la había admirado durante años. Era la típica suegra que organizaba almuerzos los domingos, que recordaba los aniversarios de todos, que siempre decía la familia es lo más sagrado. Pero ahora, sentada frente a ella con una taza de té entre las manos, Lucía comenzó a ver grietas en esa fachada perfecta. Como si, de repente, las palabras de Teresa tuvieran doble fondo. Como si supiera algo, y no quisiera decirlo. Julián te comentó que tuvo problemas en Guadalajara cuando era joven, preguntó Lucía con tono inocente, como quien lanza una piedra al lago y observa las ondas. Teresa se congeló apenas un segundo. Lo suficiente para notarlo.
Ah, no, no recuerdo. ¿Por qué preguntas eso?, respondió con una sonrisa apenas sostenida. Lucía ya no necesitaba una confesión explícita. Esa evasión era más reveladora que cualquier afirmación. Porque hay verdades que no se niegan, se esquivan. Y en esa casa, la traición parecía ser un arte heredado de generación en generación. Teresa cambió de tema rápidamente, como buena veterana en conversaciones difíciles. Habló del clima, de la boda de una prima lejana, de las promociones del supermercado. Pero su voz temblaba en las sílabas. Y eso, en una mujer tan controlada, era sospechoso. Lucía asintió, sonrió, jugó el mismo juego. Porque a veces, para descubrir la verdad, hay que bailar con la mentira. Era un duelo de miradas, de silencios, de gestos. Una partida de ajedrez emocional en la que cada movimiento tenía un peso enorme. Al despedirse, Teresa le tomó la mano con cariño. ¿Estás bien, hija?, preguntó, como quien quiere demostrar preocupación pero también enviar un mensaje. Lucía apretó suavemente su mano. Estoy encontrando respuestas, dijo sin pestañear. No era amenaza. Era aviso. Porque esa mujer que alguna vez fue su confidente ahora era parte del círculo de sospecha. Y lo que era más emocionante, en ese sentido oscuro del término, era que Lucía empezaba a entender que Julián no actuaba solo. Había un pacto familiar detrás. Un muro de silencios que protegía algo mucho más grande. Camino a casa, Lucía recordaba todas las veces que Teresa había evitado hablar del pasado de Julián. Cuando eran novios, ella decía, tuvo momentos difíciles, pero eso ya pasó. Cuando se casaron, se limitaba a decir que Julián ha cambiado mucho. Ahora todo cobraba sentido. No era simple discreción. Era protección. ¿De qué? ¿De quién? Eso era lo que Lucía necesitaba descubrir. Porque la verdadera traición no siempre viene de la pareja. A veces, viene de aquellos que te abrazan fuerte para que no mires hacia donde está el fuego. Esa noche, se sentó con Álvaro, el hermano mayor de Julián. Siempre había sido callado, pero con una presencia fuerte. De esos hombres que no dicen mucho, pero todo lo que dicen pesa. Tu madre te ha hablado de lo que pasó en Guadalajara, soltó Lucía sin rodeos. Álvaro bajó la mirada. No deberías escarbar donde ya no hay nada, dijo en voz baja. Y eso bastó. Porque los secretos familiares nunca mueren. Se entierran vivos, esperando el momento de salir a la luz. Lucía lo sabía. Y estaba lista para acabar. Desde su habitación, miró la casa de Teresa por la ventana. Todo parecía en orden. Las luces cálidas, las cortinas bien puestas, las plantas regadas. Pero ahora entendía que no era una casa, era una fortaleza de secretos. Y ella, sin quererlo, estaba desmoronando cada ladrillo. Lo que venía por delante sería doloroso, sí. Pero también superador. Porque ya no estaba huyendo de la verdad. Estaba yendo directo hacia ella. Y cada paso que daba era más firme. Más fuerte. Más suyo. Álvaro siempre había sido el pilar silencioso de la familia. Mayor que Julián por 5 años, más reservado, más sensato. Desde que Lucía lo conoció, percibió en él una mezcla de fuerza contenida y tristeza no dicha. Nunca hablaba demasiado, pero su mirada era de esas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Por eso, cuando Lucía decidió acercarse a él con intenciones ocultas, lo hizo sabiendo que no iba a ser fácil. Necesito entender algunas cosas de Julián, del pasado, lanzó ella como quien tira una red en el mar, esperando atrapar algo. Álvaro dio un sorbo al café y bajó la mirada. No sé qué esperas que te diga, Lucía. Julián ha cambiado, y eso es lo que importa, no. Su tono era amable, pero con una tensión que no se podía ignorar. Era evidente que sabía más. Demasiado más. Pero también estaba claro que no lo iba a soltar así como así. Lucía decidió cambiar de táctica. En vez de presionar, escuchó. Le preguntó sobre su infancia, sobre su padre, sobre los años difíciles. Y ahí, en medio de recuerdos vagos, empezó a ver las primeras grietas en la historia oficial de la familia. Julián siempre fue el más frágil, dijo Álvaro, con voz queda. Papá era muy duro con él. Mamá lo protegía demasiado, y eso lo volvió experto en ocultar cosas. Lucía sintió un escalofrío. No eran solo anécdotas familiares. Eran pistas. Porque nadie se vuelve maestro de la mentira de la noche a la mañana. Se entrena. Se moldea en el silencio, en la omisión.
Y Julián, al parecer, llevaba años perfeccionando su teatro. El problema es que nadie le había enseñado a Lucía cómo sobrevivir a una traición así de estructurada. Esa tarde, Lucía se quedó rondando por la casa de Álvaro. Él parecía incómodo, pero no la echaba. Eso también era revelador. En un momento, recibió una llamada y salió al patio. Lucía, desde el pasillo, lo escuchó decir en voz baja: ella ya sabe. Es cuestión de tiempo. No dijo nombres, pero no hacía falta. Ella. Tiempo. Era obvio. Estaban hablando de ella. Lo más emocionante del momento fue darse cuenta de que no estaba loca. Su instinto estaba en lo cierto. No era una fantasía, no era paranoia. Había una verdad enorme escondida y todos la sabían. Esa noche, mientras Julián roncaba al otro lado de la cama, Lucía lo miró como si fuera un rompecabezas. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia de reacción, todo estaba lleno de claves. Ya no le dolía como antes. Ya no sentía esa punzada en el pecho. Ahora había una distancia emocional que le permitía analizarlo. Y eso era superador. Porque dejar de amar a alguien que te ha mentido no es odio. Es liberación. Es como soltar un peso enorme que ya no te pertenece. Al día siguiente, Lucía contrató a un investigador privado. No porque quisiera venganza, al menos no todavía, sino porque necesitaba saber. Necesitaba reconstruir el mapa completo de esa vida paralela que Julián había levantado. No quiero que me digas lo que sospecho. Quiero que me lo pruebes, dijo al detective. Él asintió con la seriedad de quien ha visto demasiados casos parecidos. Pero en sus ojos también había algo más: respeto. Porque no es común ver a una mujer enfrentando la traición con tanta inteligencia. Lucía no se lo contó a nadie. Guardó silencio, como quien prepara una jugada maestra. Cada noche escribía en su libreta, cada día repasaba mentalmente todo lo que había dicho y oído. Ahora sabía que el enemigo no era solo Julián. Era toda una red de complicidad, de omisiones, de secretos enterrados. Y como en las grandes telenovelas, entendía que el verdadero final no llegaría con lágrimas, sino con verdades expuestas. Porque lo emocionante no era la caída del mentiroso. Era la transformación de la mujer que se atrevió a descubrirlo todo. El informe llegó un martes, justo después de que Julián saliera de casa con su típica excusa: una reunión que podría cambiar el futuro de la empresa. Lucía ya no preguntaba nada. Sonreía, asentía, y anotaba. Cuando el sobremanila llegó a sus manos, el corazón le dio un vuelco. No por miedo, sino por anticipación. Como quien ha esperado durante años ver la última pieza del rompecabezas. El investigador había hecho un trabajo impecable. Fechas, registros civiles, movimientos bancarios, mudanzas. Pero lo que más la dejó sin aliento fue un detalle: Julián no siempre fue Julián. Hasta los 24 años, había sido Mateo Vargas. Nombre que jamás había mencionado. Origen en un pueblo pequeño del norte, pasado envuelto en sombras. Un cambio de identidad legal, limpio, sin manchas visibles. ¿Por qué alguien deja de ser quien era para convertirse en otra persona completamente distinta? ¿Qué había en ese pasado que lo obligó a borrar su historia? Lucía sintió un frío recorriéndole la espalda. No se trataba ya de una doble vida con otra mujer. Esto era más profundo. Más oscuro. Una traición no solo a ella, sino a sí mismo. El informe también mencionaba a una mujer, Verónica Salazar. Fue pareja de Mateo durante 3 años, según registros de hospital y alquiler. Y luego, nada. Silencio. Desaparición. Sin rastro de viajes, sin redes sociales, sin actas de defunción. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Lucía no podía evitar pensar en Eva. Sería la misma historia, repetida con otro nombre, otra cara, otro niño. Porque cuando un patrón se repite con tanta precisión, deja de ser casualidad. Empieza a aparecer método. Y eso era lo verdaderamente emocionante: darse cuenta de que Julián no improvisaba. Planificaba. Movida por la intuición, Lucía se dirigió a casa de Teresa. Fingió interés por ayudar a ordenar unos archivos antiguos del despacho del difunto suegro. No tuvo que fingir por mucho tiempo. En una caja polvorienta, encontró papeles sin clasificar, fotografías viejas, recibos amarillentos. Y entre ellos, una hoja desgastada, una partida de nacimiento. Rasgada, incompleta, pero clara. Nombre del padre: Mateo Vargas.
Fecha de nacimiento, la misma de Julián. Confirmación. Prueba material. Ya no eran suposiciones. El impacto no fue inmediato. Se quedó sentada, con la hoja entre las manos, respirando lento. Todo se estaba volviendo más grande de lo que imaginaba. Ya no era solo su matrimonio lo que se desmoronaba. Era la historia completa de un hombre que había rehecho su identidad para encubrir algo. Y ella, sin querer, se había casado con ese misterio ambulante. Fue entonces cuando entendió que no podía detenerse. Que cada nueva pieza que descubría era dolorosa, sí, pero también superadora. Porque la verdad, por más cruel que sea, libera. Esa noche, frente a su libreta, Lucía escribió solo una frase: mi esposo es un fantasma con nombre falso. Luego, se permitió llorar. No por él. Por ella. Por la mujer que había confiado ciegamente. Por la que había entregado años de su vida a alguien que jamás se mostró por completo. Pero incluso en medio de las lágrimas, había una fuerza que crecía. Como si el dolor tuviera un propósito: empujarla hacia una versión más despierta de sí misma. Una que ya no se conformaba con mitades. No confrontó a Teresa. Aún no. Sabía que la madre protegía a su hijo con la ceguera que solo da el amor incondicional. Pero ahora, todo estaba sobre la mesa. El archivo olvidado, la identidad oculta, la mujer desaparecida. Lucía sentía que estaba a punto de destapar una caja de secretos que afectaría a todos. Y aunque la verdad doliera, prefería vivir con cicatrices que con vendas. Porque el silencio protege por un tiempo, pero al final, devora. Y lo que venía ahora, iba a sacudirlo todo. Lucía regresó a Guadalajara con otra energía. Ya no iba a espiar desde la sombra. Iba a buscar respuestas de frente, sin miedo. Tenía en sus manos documentos que confirmaban que Julián, su esposo, había dejado de ser Mateo Vargas, y con eso, se había llevado una historia entera al olvido. La dirección de la clínica local aparecía en el informe del investigador. Allí fue atendido el parto del hijo de Eva. Lucía, con elegancia contenida, se hizo pasar por una tía preocupada por la salud genética de un sobrino. Un truco, sí. Pero a estas alturas, el juego de máscaras ya era parte del proceso. La recepcionista fue amable. El sistema era antiguo, de esos que aún guardan archivos físicos. Tras unos minutos de búsqueda, llegó el dato que Lucía no esperaba: en el certificado de nacimiento, el nombre del padre figuraba como dato omitido por la madre. ¿Cómo? Si Eva siempre había dicho que Julián, o mejor dicho, Julián Ortega, había estado desde el embarazo. Lucía sintió cómo se le erizaba la piel. Eso no era solo una contradicción, era una grieta enorme en la historia. Una señal clara de que, una vez más, algo no cuadraba. Salió de la clínica con la mente girando en círculos. Si Julián no era el padre biológico del niño, ¿por qué se había involucrado? ¿Por qué construir toda una vida junto a Eva? ¿Qué buscaba? ¿Qué ocultaba? Lo más emocionante, y a la vez perturbador, era que, mientras más descubría, más difícil era entender sus motivos. Ya no se trataba de amor o deseo. Era como si Julián necesitara esas dobles vidas para sostenerse. Como si la mentira fuera su único modo real de existir. Y ahora, la figura de ese niño dulce e inocente se volvía el centro de un misterio más profundo. Lucía decidió hablar con una enfermera de la época. Años de novelas y dramas le habían enseñado que los secretos no siempre se esconden en archivos, sino en memorias vivas. Encontró a una mujer mayor que había trabajado en ese turno. Tomaron un café en un local sencillo, y poco a poco, entre risas tímidas y recuerdos borrosos, la enfermera soltó una frase reveladora: la madre estaba sola cuando dio a luz, el hombre apareció meses después. Diciendo que se haría cargo por amor. Por amor. Esa palabra que Julián usaba con tanta facilidad. Esa palabra que ahora pesaba como una piedra. De regreso al hotel, Lucía no podía dejar de pensar en Eva. ¿Sabía la verdad? ¿Sospechaba? Había elegido callar. En cualquier caso, la traición era doble. Porque no solo había sido engañada ella, sino también otra mujer, otro niño, otra vida entera construida sobre cimientos falsos. En ese momento, comprendió que el dolor no era individual. Era colectivo. Que cada mujer que había amado a Julián, o Mateo, o quien fuera, había sido víctima del mismo juego. Un juego con reglas confusas, pero con consecuencias reales. Profundas. Irreversibles.
Y sin embargo, entre tanto caos, Lucía sentía una claridad creciente. No era venganza lo que buscaba, aunque el deseo ardiera en su pecho por momentos. Era justicia emocional. Era decir basta al silencio, al engaño, a las medias verdades. Porque toda mujer merece saber con quién duerme. Quién comparte su mesa. Quién le besa la frente. Y lo más superador de todo era entender que ella ya no era la misma de antes. Esa que callaba. Esa que confiaba a ciegas. Ahora, cada paso que daba era una afirmación de su nueva identidad. Esa noche, escribió una carta. No para Julián. Para su yo del pasado. Le habló con ternura, le pidió perdón por no haber visto las señales, le agradeció por la fuerza que finalmente había encontrado. A veces los hijos no deseados no son niños, son mentiras, escribió al final. Y cerró el sobre sin intención de enviarlo jamás. Solo necesitaba cerrar ciclos. Abrazar esa versión de sí misma que había sido herida, pero no destruida. Porque cuando una mujer despierta del encantamiento, no hay marcha atrás. Solo queda caminar hacia la verdad. La casa de Doña Teresa tenía ese aroma antiguo de las cosas que se niegan a cambiar. Las cortinas pesadas, los muebles de roble, las fotos enmarcadas como pequeños santuarios del pasado. Lucía llegó temprano, sin avisar. No quería darle tiempo de preparar una versión, quería respuestas crudas, sin filtro. La recibió con la misma sonrisa cálida de siempre, esa que ya no lograba engañarla. Pasá, hija, justo estaba por hacer café. Pero esta vez Lucía no aceptó la taza. Se sentó derecha, con una carpeta en el regazo. La voz le temblaba un poco, pero la mirada era firme. Necesito que me digas la verdad, Teresa. Toda. El uso del nombre, sin el doña, marcó la ruptura. Teresa intentó mantener la calma, pero su mano derecha no dejaba de apretar la servilleta. ¿A qué te referís exactamente, Lucía? Y ahí, sin rodeos, Lucía abrió la carpeta y dejó a la vista la partida de nacimiento, el cambio de identidad, las fotos de Verónica Salazar. A esto. El silencio que siguió no fue incómodo, fue devastador. Porque en ese instante, ambas sabían que ya no había forma de ocultarlo. La traición no era solo de Julián. Era familiar. Teresa bajó la mirada. No lloró. Pero su rostro envejeció 10 años en segundos. Fue un error, murmuró. Yo solo quise protegerlo. Y comenzó a hablar. A soltar, como quien abre una caja sellada durante décadas. Contó que Julián, Mateo, en aquel entonces, había tenido una relación turbulenta con Verónica. Que hubo una ruptura, un conflicto, y luego, silencio. Ella desapareció, Lucía. Se fue. Nadie sabe a dónde. La policía no encontró nada. La voz de Teresa temblaba. No por la duda, sino por el peso del recuerdo. Por haber callado tanto, durante tanto tiempo. Lucía se llevó las manos a la boca. No por sorpresa, sino por la angustia que nacía al imaginar a esa otra mujer, sola, borrada. Comprendió que lo que había vivido hasta ahora no era la cima de la verdad. Era solo la superficie. El pacto de silencio de esa familia era más antiguo que ella, más profundo que su matrimonio. ¿Y por qué nadie dijo nada?, preguntó con la voz quebrada. Teresa tardó en responder. Porque él volvió, cambiado. Destrozado. Y yo, preferí creer que había aprendido. Preferí empezar de nuevo con él, como si nada hubiera pasado. Ese fue el momento en que Lucía entendió algo brutal, no estaba luchando contra una persona, sino contra una historia. Una red tejida con miedo, vergüenza y complicidad. El problema no era solo Julián. Era todo un sistema de mentiras aceptadas como protección. Pero esa protección tenía víctimas. Verónica lo fue. Eva también. Y ella misma, durante años, vivió dentro de una fantasía bien maquillada. Lo superador, en medio de ese dolor, fue darse cuenta de que ella no tenía por qué repetir ese ciclo. Podía romperlo. Podía hablar. Podía actuar. Antes de irse, Lucía abrió el bolso y sacó una carta. Era la que había encontrado en el archivo, dirigida a Teresa, escrita por Camila. Una carta que nunca había sido abierta. Esto también es tu responsabilidad, dijo, dejándola sobre la mesa. Teresa no respondió. Solo la miró con una tristeza resignada. Como quien sabe que su reino de secretos finalmente se vino abajo.
Lucía, al levantarse, no se despidió con beso ni abrazo. Se despidió con una frase sencilla: lo que no se dice, también mata. Y cerró la puerta sin mirar atrás. En el auto, Lucía rompió en llanto. No era el llanto de una víctima. Era el llanto de una mujer que había cargado más verdades de las que le correspondían. El aire le quemaba el pecho, pero al mismo tiempo, sentía que algo se había liberado. Lo que antes era confusión, ahora era dirección. Había un propósito claro: sacar todo a la luz. No para destruir, sino para reconstruir. Y en ese plan, no había espacio para dudas. Solo quedaba avanzar. Porque la verdad, aunque dolorosa, siempre será más emocionante que cualquier mentira reconfortante. Lucía viajó sin decirle a nadie. Sin equipaje, sin promesas, sin explicaciones. Solo llevaba su libreta, su celular y una determinación que parecía tatuada en los huesos. Llegó al pueblo natal de Camila con el corazón latiendo como tambor en guerra. No buscaba escándalo. Buscaba verdad. Tocó la puerta de una casa sencilla, con macetas de barro en la entrada. La recibió un hombre mayor, rostro curtido y mirada desconfiada. «Soy Lucía, necesito hablar de Camila». El hombre tardó un segundo en responder. Pero en ese silencio, hubo un reconocimiento que lo dijo todo. «Camila era mi sobrina», respondió el hombre, con voz apagada. La invitó a pasar, sin preguntas. El interior de la casa olía a eucalipto y recuerdos mal cerrados. En las paredes, fotos antiguas. En una de ellas, Camila sonriendo en una playa. Era hermosa, fuerte. Ella confiaba demasiado en Mateo, dijo el tío, mientras servía café. Lucía no necesitaba aclaraciones. Sabía que ese Mateo era su Julián. ¿Qué pasó con ella?, preguntó con el alma entre los dientes. Y entonces, el hombre comenzó a hablar. No como quien cuenta una historia, sino como quien libera una pena. Camila había sufrido en silencio. Él la controlaba, la celaba, la hacía sentir pequeña, dijo el tío, sin mirarla. Hubo gritos, rupturas, reconciliaciones forzadas. Un ciclo de manipulación tan sutil que nadie lo vio venir. Hasta que un día, desapareció. La policía dijo que se había ido voluntariamente. Pero nosotros, nunca lo creímos. Lucía sintió un nudo en el estómago. La historia era distinta en detalles, pero idéntica en esencia. La misma traición emocional, el mismo patrón de dominio disfrazado de amor. Una historia heredada. Una herida que pasaba de mujer en mujer, como un virus que nadie se atrevía a nombrar. En un cajón, el tío guardaba recortes de diarios. Notas breves sobre la desaparición. No hubo mucho ruido. Era una chica más que se fue. Pero también tenía algo más, una foto de Camila y Julián, Mateo, entonces, en una casa que Lucía reconoció al instante. La casa de Eva. La misma. El mismo jardín. La misma fachada. ¿Cuándo fue tomada esta foto?, preguntó. Unos meses antes de que ella desapareciera. Lucía cerró los ojos. No podía ser coincidencia. Era un círculo perfecto. O mejor dicho, perverso. Se levantó sin decir mucho más. El tío le entregó una caja pequeña con cartas, dibujos y un diario de Camila. Tal vez a vos te sirva más que a mí, dijo. Lucía lo abrazó sin pensarlo. No por compasión, sino por respeto. A él, y a la memoria de esa mujer borrada. El viaje de regreso fue largo, pero no por la distancia. Fue largo porque cada página que leía del diario era una bofetada emocional. Camila había escrito con detalle cada manipulación, cada miedo, cada esperanza frustrada. Leerla era mirar su propio reflejo. Pero a diferencia de Camila, Lucía aún estaba viva. Y eso era superador. Porque ahora, con todas esas voces del pasado resonando en su pecho, sabía lo que debía hacer. Ya no era solo su historia. Era la historia de muchas. De las que habían callado, de las que no sobrevivieron, de las que aún no sabían que vivían en una jaula. Su batalla ya no era personal. Era colectiva. Y eso, aunque doliera, la fortalecía. Le daba propósito. Le daba una misión. Al llegar a casa, escondió la caja en un armario secreto. No estaba lista para compartir todo, no todavía. Pero cada vez más, sentía que el día del desenlace se acercaba. Había recogido piezas durante semanas. Y ahora, el rompecabezas tenía forma. Una forma dura,
pero Clara ya no temía a la verdad. Temía al silencio. Porque el silencio es cómodo, pero también es cómplice. Y ella había elegido dejar de ser parte de esa cadena. Y ese simple acto, tan íntimo, tan firme, era quizás el más emocionante de todos. Lucía se miró al espejo una última vez. No buscaba belleza. Buscaba firmeza. En sus ojos ya no había restos de ingenuidad, ni rastros de la mujer que solía pedir permiso para sentir. Era otra. Más entera. Más clara. Ese diciembre, mientras todos hablaban de reuniones familiares y regalos navideños, ella armaba su propio plan. No con odio, sino con precisión quirúrgica. Porque lo más emocionante no siempre es gritar la verdad, a veces, es elegir el momento exacto para decirla. Y Lucía lo tenía todo pensado. Esta vez, nadie se salvaría del espejo. El escenario sería perfecto, la cena de Navidad de la familia Ortega. Todos juntos. Todos sonriendo. Todos creyendo que la paz reinaba. El lugar donde comenzó todo sería el mismo donde todo terminaría. Lucía envió las invitaciones con una sonrisa. Personalmente. Una por una. Incluso a Eva. La incluyó como la nueva socia del emprendimiento de interiores. Nada sospechoso. Todo cordial. Eva aceptó con gusto, sin sospechar nada. A Julián le va a dar gusto verla, dijo por mensaje. Lucía solo respondió con un emoji. La ironía era un arte, y ella ya lo dominaba. Durante los días previos, Lucía afinó detalles. Las pruebas estaban listas, registros, certificados, fotografías, cartas. Todo ordenado en carpetas discretas. Como si fuera una fiscal, pero con elegancia. También ensayó su discurso, no frente al espejo, sino dentro del pecho. Porque eso no se improvisa. Eso se siente. En el fondo, no lo hacía por venganza. Lo hacía por justicia emocional. Por todas las mujeres que fueron anuladas en nombre del amor. Y eso lo hacía aún más superador. Porque ya no se trataba de romperle la vida a Julián. Se trataba de reconstruir la suya. Y la de muchas más. Esa semana, Julián la notó más tranquila. Incluso amorosa. ¿Estás bien?, preguntó una noche, mientras compartían vino. Lucía sonrió con dulzura. Mejor que nunca. Y no mentía. Esa paz que sentía no venía de la ignorancia. Venía del control. Por primera vez, ella sabía más que él. Por primera vez, tenía ventaja. Y eso era un lujo que nunca había experimentado. Julián, confiado, hablaba del evento navideño como si fuera una gran ocasión familiar. Podríamos anunciar la nueva etapa del negocio, dijo. Lucía asintió. Claro. Es el momento perfecto para anunciar muchas cosas. Un par de días antes de la cena, Lucía revisó los últimos detalles con su abogado. No solo quería destruir la farsa personal, sino también la fachada empresarial. Julián había usado su nombre para abrir cuentas secundarias. Había movimientos sospechosos. Ella ya lo sabía. Solo necesitaba la escena correcta para revelarlo. Y esa escena ya tenía fecha y hora. ¿Estás lista para todo lo que viene?, preguntó su abogado. No, dijo Lucía. Pero voy igual. Porque así es la libertad, no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando decides caminar, aunque tiemble el suelo. El día anterior, volvió a escribir en su libreta. Esta vez, no con dolor. Con claridad. La mujer que fui no existe más. La mujer que soy, tampoco se quedará donde está. Lo que estaba por venir era grande. Doloroso. Pero también liberador. Y lo emocionante de todo era que ya no había forma de volver atrás. A veces, crecer duele más que quedarse. Pero vale infinitamente más. Esa noche durmió en paz. Sin ansiolíticos. Sin llanto. Porque el alma, cuando se prepara para volar, primero se despide en silencio de sus jaulas. El 24 de diciembre llegó con cielo despejado. Lucía decoró todo con un gusto impecable. Árbol iluminado, mesa larga, velas suaves. Como si fuera el capítulo final de una novela. Y en parte lo era. Eva llegó temprano, con su hijo de la mano. Julián palideció al verla. Pero sonrió. Como si no pasara nada. ¡Qué sorpresa!, dijo. Lucía lo besó en la mejilla.
La vida está llena de sorpresas, amor. Y con esa frase, se acercó a la mesa, levantó su copa, y preparó el brindis que todos recordarían para siempre. La casa brillaba con una calma engañosa. Cada adorno navideño colgado con precisión, cada plato colocado como si el amor reinara. Pero Lucía sabía la verdad, esa mesa era un altar, y lo que se serviría no era cena, era justicia. La familia entera fue llegando entre abrazos, risas y brindis anticipados. Nadie sospechaba nada. Julián estaba especialmente animado, caminando como un anfitrión orgulloso. Eva, sin entender bien por qué estaba allí, sonreía con amabilidad. Y Lucía, vestida de blanco marfil, irradiaba una serenidad nueva, casi celestial. Esa era su noche. Y nadie lo sabía, excepto ella. La cena transcurrió entre conversaciones banales, bromas familiares, recuerdos de infancia. Teresa hablaba poco. Álvaro comía en silencio. Eva cuidaba de su hijo, que jugaba tranquilo cerca del árbol. Julián tomaba vino con soltura. Estaba cómodo. Confiado. Convencido de que seguía controlando la narrativa. Pero Lucía no tenía prisa. Sabía que para desmantelar una obra maestra de engaños, había que esperar el acto final. Y lo más emocionante no era exponer la verdad, sino elegir el momento exacto para hacerlo. Porque la verdad, cuando entra por la puerta, hace que todos en la sala contengan el aire. Cuando el postre llegó, Lucía se levantó. Sostuvo su copa con elegancia. Quiero agradecerles por estar aquí esta noche, comenzó, con voz suave. Esta ha sido una de las etapas más difíciles y más iluminadoras de mi vida. Todos la miraron. Algunos sonrieron, sin entender. Otros, inquietos. Julián la miró con cierto orgullo, como si esperara un anuncio emotivo. Eva, confundida, tomó la mano de su hijo. Teresa, inmóvil. Hoy quiero brindar, no por lo que hemos vivido juntos, sino por lo que estamos a punto de descubrir. El silencio cayó como una manta densa. Lucía abrió una carpeta. Despacio. Sin dramatismo exagerado. Lo justo. Aquí tengo 2 documentos, dijo. 2 certificados de matrimonio. Ambos firmados por el mismo hombre. Con 2 nombres distintos. Y 2 mujeres distintas. Julián soltó la copa. El vidrio chocó contra el plato con un sonido agudo. Nadie habló. Ambos documentos son falsos. Las firmas, adulteradas. Las fechas, manipuladas. Eva se cubrió la boca. Álvaro bajó la cabeza. Teresa cerró los ojos. La verdad, cuando aparece desnuda, no necesita gritar. Solo estar ahí, presente, para arder. Julián intentó reaccionar. Lucía, por favor, esto no es lo que parece. Pero ya era tarde. No digas una sola palabra más, respondió ella. Su voz no era de furia. Era la voz de una mujer que se sabe libre. Durante años, nos hiciste creer que vivías una vida correcta. Pero no eras más que un actor mediocre en un papel demasiado grande. Lo que vino después fue un desfile de pruebas, cuentas bancarias, transferencias, direcciones duplicadas, nombres alternativos. Era una coreografía ensayada con perfección. Nadie la interrumpió. Todos estaban paralizados por la magnitud del engaño. Eva lloraba en silencio, abrazando a su hijo. Julián no sabía a quién mirar. Teresa permanecía rígida, como si su alma se hubiera ido de la sala. ¿Y Lucía? Lucía estaba en paz. Porque por fin había dejado de cargar con el peso de una mentira que no le pertenecía. Ese momento no era solo una denuncia. Era un renacimiento. Un acto profundamente superador, que la colocaba, por fin, fuera del papel de víctima. Ella ya no era la esposa traicionada. Era la mujer que recuperaba su historia. Antes de sentarse, Lucía dejó un último sobre en el centro de la mesa. Estos son los documentos legales que lo excluyen de la empresa, de mis bienes, de mi nombre. Julián intentó acercarse, pero ella retrocedió con firmeza. Te quité lo que usaste para mentir. Lo que nunca te perteneció. A partir de ahora, serás solo lo que realmente eres, nadie. Su voz no tembló. Ni una sola lágrima cayó. Porque la rabia ya no vivía en ella. Solo quedaba la verdad. Y esa verdad era infinitamente más poderosa. La cena no continuó. Nadie volvió a comer. Pero Lucía no se quedó a recoger los platos.
Caminó hasta la puerta, sin mirar atrás. Con los tacones firmes. Con el alma liviana. La traición había sido expuesta. Pero lo más importante era que, en ese preciso instante, su dignidad volvía a casa. Porque a veces, el cierre más perfecto no es el que destruye, sino el que libera. Julián se quedó de pie, con las manos abiertas, como un actor que olvidó su libreto en mitad del escenario. Todos lo miraban. Algunos con asombro, otros con pena, y otros, como Eva, con un dolor que no sabía si era tristeza o humillación. No es cierto, esto tiene otra explicación, balbuceó. Pero sus palabras flotaban en el aire como hojas secas, sin peso, sin dirección. Nadie le respondió. Porque ya no había nada que responder. El telón había caído, y lo que quedaba era el eco de una traición minuciosa, tejida con hilos de mentira y seducción. Eva, con la voz apenas audible, preguntó, ¿quién eres tú? No lo dijo con rabia, sino con miedo. El tipo de miedo que se tiene al descubrir que has dormido al lado de un extraño. Julián intentó acercarse, pero su hijo se escondió detrás de ella. Fue un gesto pequeño, pero devastador. Porque los niños no entienden de documentos, pero sienten la verdad. Lucía observó todo sin intervenir. No era su momento. Ya había dicho todo. Ahora, le tocaba a él lidiar con su reflejo. Y lo más emocionante, en cierto modo cruel, era verlo sin máscaras por primera vez. Teresa se levantó lentamente. Caminó hacia Julián con pasos inseguros. Lo miró de frente, y por primera vez en mucho tiempo, sin esa ternura protectora. ¿Es cierto todo esto? Él no respondió. Bajó la mirada como un niño atrapado. Y entonces ella, con lágrimas contenidas, dijo lo impensable, nos mentiste a todos. A tu esposa. A tu hijo. A mí. No hubo gritos. Solo decepción. Y esa decepción, cuando viene de una madre, pesa más que cualquier castigo. Álvaro, desde su rincón, simplemente se levantó y salió. No podía mirar más. Julián intentó recuperar el control. Yo solo quería proteger a todos. No quise hacer daño. La frase cayó como una piedra hueca. Lucía lo miró con una mezcla de compasión y repulsión. Te protegiste a ti. A costa de todos los demás. Y eso era la verdad más dura. No fue amor. No fue error. Fue egoísmo. Planeado. Sostenido. Durante años. El verdadero daño no fue el engaño en sí, sino la frialdad con la que lo mantuvo. Eso era lo que dolía. Porque una traición, cuando es meticulosa, no deja lugar a la duda, solo al vacío. Eva se marchó sin decir más. Con el niño de la mano y la mirada perdida. Teresa se encerró en su cuarto, dejando tras de sí un silencio denso. Julián quedó solo en medio del comedor, entre copas vacías y luces parpadeantes. Lucía fue la última en moverse. Guardó sus documentos, respiró profundo y dijo lo último que quedaba por decir, tú nunca fuiste mi marido. Y jamás serás lo suficiente para ser padre. Fue una sentencia. No de rencor, sino de justicia. Una línea que cerraba un ciclo con una fuerza superadora. Él no respondió. Porque ¿qué se dice cuando el mundo que construiste se derrumba frente a todos? No hay argumento posible. No hay excusa que justifique una vida vivida en fragmentos. Julián se sentó, solo, y por primera vez en mucho tiempo, pareció consciente de su ruina. Lo más devastador no era perderlo todo. Era darse cuenta de que nunca tuvo nada real. Porque todo estaba edificado sobre un personaje que ya nadie quería mirar. Ni siquiera él mismo. Lucía salió a la terraza. Respiró el aire frío de la noche. Ya no tenía peso sobre los hombros. Ni miedo. Ni ansiedad. Solo una claridad limpia, luminosa. Sabía que el camino aún no terminaba, pero ya no caminaba en círculos. Caminaba hacia adelante. La verdad, por más dura que sea, siempre deja espacio para renacer. Y esa noche, mientras el mundo detrás de ella se desmoronaba, entendió que su historia recién comenzaba. Porque la libertad, cuando se conquista con coraje, se vuelve la forma más emocionante de vivir. Los días que siguieron fueron silenciosos, pero no vacíos. Lucía se despertaba temprano, abría las ventanas y dejaba que el aire nuevo llenara los rincones de su casa. Ya no había secretos escondidos en los cajones. Ya no había un perfume falso invadiendo la almohada. Todo estaba limpio.
Claro. Real. Las paredes seguían siendo las mismas, pero la mujer que caminaba entre ellas era otra. No más cautela, no más esperar a que las cosas cambien. Había entendido que, a veces, cambiar no es una opción, es una necesidad vital. Una forma superadora de salvarse. La sociedad que había construido con Julián fue disuelta con rapidez. Él, acorralado y sin aliados, firmó los papeles sin resistencia. Tal vez porque sabía que no tenía más argumentos, o tal vez porque ya había comprendido que lo perdió todo. No solo bienes. Lo que más dolía era perder la fachada. Ese personaje que tanto había cuidado ya no le servía. Era irreconocible incluso para él. Y Lucía, con cada firma, sentía como un peso se desprendía de su espalda. No había revancha en sus actos. Había justicia. Y esa justicia era un regalo que se daba a sí misma. Eva, días después, la llamó. No para reclamar. Para agradecer. No sé cómo tuviste el valor, le dijo con voz baja. Lucía respondió con la verdad más simple, porque ya no podía vivir en una mentira que no era mía. Decidieron encontrarse. Hablaron largo, sin lágrimas. Dos mujeres heridas, pero no rotas. Dos madres, dos compañeras sin haberlo sido, unidas por la misma historia deformada. Y juntas, entre planes y nuevas ideas, nació algo inesperado, un proyecto de diseño de interiores para mujeres que estaban reconstruyendo su vida. Lo más emocionante fue entender que de la ruina, también brotan jardines. Lucía no volvió a mencionar a Julián. Ni en casa, ni con amigos. No por negación, sino porque ya no ocupaba espacio en su presente. Su historia con él era un capítulo cerrado. Una lección que ya no dolía. A veces pensaba en Camila, en Verónica, en todas las mujeres cuyos nombres habían sido borrados por conveniencia. Les hablaba en su mente. Les decía, hoy viví por nosotras. Porque al sanar, una también honra a quienes no pudieron hacerlo. Y eso era profundamente superador. No por heroísmo. Por humanidad. Por dignidad. Una tarde, mientras firmaba el último documento para la transferencia de la empresa, Julián entró. Había perdido peso. Había perdido brillo. No quiero discutir, dijo. Solo vine a ver si querías decirme algo. Lucía lo miró con calma. Se permitió una pausa. Luego, firmó sin prisa, cerró la carpeta, y lo miró a los ojos con esa mirada nueva que ya no necesitaba explicaciones. Gracias por enseñarme quién eres. Ahora, por fin, sé quién soy yo. No hubo reproche en su voz. Solo claridad. Y eso fue más potente que cualquier grito. Él no supo qué decir. Se fue en silencio. Y ella no lo siguió con la mirada. No hacía falta. Cuando alguien deja de ser parte de tu camino, lo único que queda es agradecer el aprendizaje y seguir. Esa fue su verdadera victoria. No destruirlo. No exhibirlo. Simplemente soltar. Porque hay despedidas que se dan sin palabras. Se dan con actos. Con elección. Con libertad. Y esa fue la despedida de Lucía, firme, serena, definitiva. Ese día no lloró. Compró flores para su sala, cocinó algo nuevo, puso música y bailó sola en la cocina. No para celebrar la caída de nadie, sino para honrar su renacer. Porque, a veces, la mayor forma de justicia es construir una vida que nadie podrá volver a destruir. Y en ese espacio íntimo, en ese baile silencioso, Lucía entendió que la libertad, la verdadera, no se encuentra al final de un camino, se construye paso a paso. Y pocas cosas hay más emocionantes que ser la autora de tu propia historia. Descubrir que tu esposo llevaba una doble vida en plena fiesta familiar, es el tipo de impacto que lo cambia todo. Y cuando la verdad sale a la luz así, empezamos a notar cuántas cosas estaban escondidas justo frente a nuestros ojos. Pero ¿te has puesto a pensar cuántas otras personas están viviendo historias parecidas, llenas de mentiras y sorpresas? Y lo peor, cuando esas verdades aparecen, nunca vienen solas. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde otra mujer también descubre una verdad impactante sobre su esposo, y esta vez, en su lugar secreto, pero ella no llegó sola. Ve a verlo ahora y sigue este camino de descubrimientos. Cada historia tiene algo que enseñarte. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.